te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu presencia. Nos gozamos en medio de tu presencia, Señor, y vemos que tú eres vida, Señor. Que en ti hay gozo, que en ti hay alegría, que en ti hay esperanza, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Queremos escucharla y queremos recibirla. Señor, queremos llenarnos de ella. Queremos echar fuera todas las mentiras de este mundo. Queremos echar fuera todo lo que estorba. Señor, queremos llenarnos de fe. Queremos, Señor, llenarnos de ti, Jesús. Tú eres la fuente de vida, Señor. Dios mío, en ti queremos confiar y queremos llenarnos de ti, Señor. Por eso bendice la palabra. Bendice a los hermanos que escuchan la palabra de Dios, Señor, y bendícelo allí donde estén, Señor, aquí en este lugar, Señor, a través de las redes, Señor, Dios mío, que tu palabra se extienda, Señor, y que penetre y que haga haga, Señor, la obra, bendito Dios, Señor, por la cual tú la envías. Por eso bendice y llénanos de fe, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. En Segunda de Crónicas leía una historia de un rey llamado Josafat, y ya la había leído otras veces, pero me detenía en una palabra, la cual me hablaba el Señor, ¿no? Y oraba para que viniera a mi vida también, o no me faltase, o se cumpliera más. Y habla sobre el reinado de Josafat en Segunda de Crónicas 17. Un poquito antes, para ponernos en lugar, habla de la muerte de Asa, su padre. Cuenta la palabra de Dios que Asa hizo alianza creo que fue con los sirios. Dice que sacó tesoros del templo de Dios y que hizo alianza, repartió a los sirios, al rey de Siria, hizo pacto, ¿no? Lo bendijo con los tesoros de la casa de Dios, y lo que quiere decir que hizo alianza, y dice la palabra de Dios que puso los Baales, los dioses Baales en lugares altos, y al final de cuentas vino maldición para la vida de Asa, y al final dice que cayó enfermo gravemente de los pies. Incluso en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos, ¿no? Veíamos el apartamiento que había, ¿no? El alejamiento de este rey. Y dice que viene el reinado de su hijo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, por cuanto anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. Este versículo me hablaba, ¿no? Me hablaba de que anduvo en los primeros caminos de David, su padre, ¿no? Y los primeros caminos son las primeras obras, el primer amor, la llenura del Señor en nuestra vida. Con el paso del tiempo, los caminos, pues yo creo que se diversan, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, a veces nuestros caminos parece que son caminos de vida y a veces no son caminos de Dios. Pero él anduvo, ¿no? Él puso los cimientos en los primeros caminos de David, su padre. Y yo creo que esos caminos eran unos caminos de temor a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios, de reconocer a Dios en todo, de no olvidarnos de dónde viene la provisión, de dónde viene la autoridad, la cobertura. Y no podemos olvidarnos, no, tenemos que volver siempre a los primeros caminos. Y tenemos que buscar los primeros caminos, ¿no? Ponerlos siempre, ¿no? Y no buscó a los Baales. Y a veces, pues con el paso del tiempo podemos enfriarnos y podemos caer en tibieza, ¿no? Y yo el otro día compartía, ¿no? Si compartía de la palabra de Dios, decías, la palabra de Dios nos pone ejemplos y nos pone personajes que han sido escogidos y que están en el libro de Dios, en la palabra de Dios, pues para enseñarnos. Y si ellos cayeron, tropezaron, se desviaron, pues cuánto más nosotros incluso también, ¿no? Lo que nos hace hacer que aprendamos de ello, ¿no? Dice, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Amén. A veces nos justificamos por las obras y por las obras no vamos a ser salvos. A veces nos justificamos
pues con obras que a veces ¿cómo puedo decir? Se desvían, ¿no? Yo muchas veces veo creencias, no lo sé, veo religiones, donde digo, ¿dónde fue el tiempo, el momento donde se desviaron de la verdad? No, porque todo tiene un desvío, un tiempo donde nos desviamos de la verdad, nos desviamos realmente de lo que es puro, genuino, ¿no? Y a veces nos queremos justificar por nuestras obras, pero dice la palabra de Dios que anduvo en sus mandamientos, y la palabra de Dios tenemos que tenerla siempre presente, hoy y siempre en nuestras vidas, en nuestros proyectos, y los mandamientos de Dios son eternos, no varían, y las obras son una consecuencia, es un añadido. Amén. Dice, Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Aleluya. Hoy le compartí a un hermano, un conocido, que he conocido ahora, y me hablaba, y yo le decía, mira, hay una palabra que siempre es fiel, y es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todos buscamos provisión, abundancia, buscamos ya no ser ricos, sino tener un sustento, buscamos por lo menos tener un trabajo, tener algo, un confort, una estabilidad, pero la palabra de Dios es primeramente buscar el reino de Dios, ¿no? Y su justicia, creer en Dios sobre todas las cosas. En los tiempos buenos como en los tiempos malos no podemos movernos de sus mandamientos, de su palabra, confiar en ella, y a su tiempo tenemos un Dios que cumple, ¿no? Y todo tiene una consecuencia en la vida. La consecuencia es el final de algo, ¿no? Por eso siempre es mejor el final del negocio que el principio, dicen Proverbios. ¿Por qué? Pues porque el final es una consecuencia de hacer las cosas bien o hacerlas mal. Y al final cada uno recibirá conforme a su siembra, a su búsqueda, a su fe, ¿sí? Amén. Y a veces por sus frutos conoceremos a los que están agarrados a Dios y los que no. Y podemos a veces tener tiempos difíciles y a veces tiempos como Job, pero el final de Job, que es el final de su negocio con Dios, su pacto con Dios, su compromiso con Dios, dice que le fue dado lo que el diablo le había quitado, se lo cuadriplicó, se lo bendijo. Amén. Por lo tanto, la provisión, como le pasó a Josafat, dice que todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. A veces rompemos los órdenes. Primero queremos la abundancia, queremos las riquezas, y no sabemos que antes que cosechar hay que sembrar. Y el que dice que cuida de su higuera, comerá de ella. Amén. Y tenemos que cuidar de la higuera, tenemos que cuidar de nuestra vida, tenemos que vivir cada tiempo. El tiempo a lo mejor que hay de escasez es un tiempo de poda, a lo mejor para nuestras vidas. Y yo compartí el otro día sobre dar gracias a Dios en todo, incluso en los tiempos más difíciles, en los tiempos de ataques en nuestra vida. El otro día yo compartía la historia de David, y no me quiero ir, pero David era un ungido de Dios y tropezó y cayó en adulterio. Pero aún así, él sabía cuál era el camino. El camino primero era buscar a Dios, adorar a Dios, ayunar. Y cuando sucedió que vino el castigo y fue la muerte de su hijo con Betsabé, incluso así, él se levantó, dice que se lavó, comió y siguió sirviendo a Dios. Y ese es nuestro plan. En cualquier momento, estar con Dios, agarrados a Dios. Y Dios traerá, proveerá, porque Dios provee. Dios tiene promesa y su promesa es para con sus hijos, de que Dios provee. Y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y gloria en abundancia. Qué bueno. Qué bueno que llegamos a nuestra madurez con que Dios nos dé riquezas, no solamente de oro y plata, sino hay otras riquezas mayores, que son las riquezas espirituales. ¿De qué te vale tener todo si estás carcomido por dentro? Qué bueno es tener paz, tener gozo, tener esa mansedumbre, esa humildad, esa templanza, esos frutos que no vienen por la ley, sino vienen por Dios contigo. Y eso es lo que yo quería compartir, de Dios con nosotros, de que Dios está en ti. El versículo 6, que es el que me quería fijar, dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Qué bueno. Y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Amén. Y se animó Josafat. Esto lo busqué porque leyendo otra traducción de la palabra dice, y se entusiasmó.
el entusiasmo. Amén. Vamos a cambiarlo, dice, y se entusiasmó su corazón en los caminos de Jehová. Aleluya, entusiasmo. El que se entusiasma es el que tiene gozo, alegría, el que tiene fuerzas, el que tiene pasión. Amén. El que tiene, yo digo, el ánimo, ¿no? Él se entusiasmó. Y yo creo que entusiasmo, yo me ponía a buscar y decía que es una palabra griega que viene del significado de que Dios dentro de ti. Amén. Dentro, entusiasmo, teo. Dios dentro de tu vida. Y a veces tenemos que preguntarnos qué es lo que te mueve o qué es lo que te da entusiasmo, o qué es lo que te anima en la vida, porque vivimos en unos tiempos de mucha desidia, de mucho desánimo, de mucho hemos compartido bajar los brazos, de no saber ni lo que hacemos, de ir como corderos al matadero, ¿no? Vivimos la vida, vamos a nuestros trabajos, nos montamos en el metro y cuando miras hacia derecha e izquierda y ves a todos con sus casquitos puestos y poco entusiasmo por tener celo, por tener ese amor, por hacer las cosas. Amén. A veces hay motivaciones en tu vida que puede ser, pues no lo sé, naturales. Y en este mundo la motivación que te quiere poner es el amor al dinero, pero yo te quiero decir que es la raíz de todos los males. Es la raíz de todos los males, el amor al dinero. El agarrarte a ello, el que te pienses entusiasmarte. Porque entusiasmo no es decir Jehová dentro de ti, sino un Dios dentro de ti. Amén. Y muchos tienen al Dios Mamón, al Dios del amor al dinero, y eso les trae un entusiasmo que no es positivo, sino es egoísta, es totalmente soberbio, y lo que te hace es separarte realmente de Dios. El entusiasmo de ver cómo Dios está dentro de ti. Amén. Primeramente poner las bases, primeramente buscar a Dios, primeramente darte cuenta de lo que es el mal y lo que es el bien. Y no seguir un círculo, ¿no?, de que mi padre estaba haciendo el mal y yo también. Él le tocó Dios en su vida a Josafat y rápidamente se dio cuenta de que había que quitar todos los dioses baales de las alturas. Quitó todas las alianzas. La primera alianza que hizo fue con Dios. Y eso le hizo de que tuviese, como hemos dicho, riquezas y se entusiasmó. Amén. Y eso es lo que yo muchas veces veo en la iglesia y no veo también en la iglesia. Y veo en los hermanos y no lo veo, ¿no? Y veo el entusiasmo de algunos de ver cómo Dios está obrando en medio de ellos. Y otros de no ver que no obra Dios en medio de uno, pero te tienes que dar cuenta que Dios está obrando en medio de ti, hermano. Yo creo que es un engaño del diablo, ¿no?, que lo único que quiere traer es, pues eso, quitarnos la vida, matar, destruir, robar, quitarnos el ánimo, quitarnos el amor o la pasión por hacer las cosas y la obra de Dios, el servicio a Dios, que es lo más precioso que hay. Amén. Y yo me ponía a decir, entusiasmo, pues creer en lo que estás haciendo. Tener un entusiasmo es ver cómo las cosas salen cuando confías en algo, cuando confías en Dios. Ves como poniendo la mano en el arado y con la promesa de Dios y los mandamientos de Dios de que no te dejaré, de que no te abandonaré, de la promesa de la visión, de la profecía que viene a tu vida. Y cuando estás con manos en el arado y estás obrando, estás orando, estás intercediendo, estás haciendo la obra de Dios, te entusiasmas porque ves como lo imposible Dios lo hace posible. Y te vas dando cuenta como Dios te está respaldando. Y Josafat se animaba porque de verlo todo como estaba, que era todo negativo, las cosas no salían, ¿no?, como en Habacuc dice, ¿no? Pero Josafat lo cambió todo y vio que había prosperidad, no económica solamente, sino había prosperidad, había respaldo en su vida. Ay, amigo, eso te da ánimo, ¿sí o no? Te da entusiasmo a no dejarlo, sino a seguir hasta el final. Y eso es lo que a veces necesitamos, llenarnos de Dios, para poder entusiasmarnos en lo que estamos haciendo, para darnos cuenta de que somos escogidos en las manos de Dios, de que somos, ya no digo real sacerdotes, somos escogidos, somos tocados por el Señor. No hay nada más maravilloso que sentirse hijo de Dios, amén, y ver que Dios está contigo y que Dios está hablando contigo y que Dios quiere obrar a través de ti. Ay, amigo, como decía Jesús, ¿no?, estaba leyendo antes, no sé en qué fiesta decía Jesús, ¿no?, como dicen las Escrituras, los que creen en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Habrá gozo, habrá celo por hacer la obra de Dios. Y habrá ese ánimo pronto de querer hacer las cosas. Y eso te lleva a un fin. Amén. Porque a veces cuando vas a hacer un proyecto, lo primero que dices, bueno, ¿cuál es el final? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin del negocio? ¿Cuál es mi beneficio? ¿En qué me voy a beneficiar yo? Pues mira, te voy a pagar tanto, no estoy conforme. Y haces el trabajo sin ganas, a medias, sin ilusión. Parece que cuando hay una buena
remuneración como que uno se anima un poco. Nosotros no vivimos por ello, vivimos por agradar a Dios. Como yo el otro día compartía, como aquel siervo inútil, ¿no? Que su gozo era servir a su Señor. Amén. ¿Por qué? Pues por amor. Porque le amó primeramente su Señor. Porque reconoció lo que Dios ha hecho en medio de su vida. Reconoció de que cómo le quitó todas las ataduras, le quitó todos los falsos dioses, le trajo la provisión, le trajo la cobertura y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Aleluya. Amén. ¿Cómo vas en el camino del Señor? Aquí veo algunas caritas que me hacen así con los ojos como diciendo, pues bueno, ahí voy a trancas y barrancas. Pues no, gózate en el Señor. Entusiásmate de cómo Dios está obrando en ti. Sorpréndete. Sorpresa de ver cómo Dios está abriendo puertas, Dios está bendiciendo. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo las cosas bien. Porque está todo en orden. Porque no hay desorden en tu vida. Y todo llega en bendición. Amén. Yo compartía o me ponía ayer a buscar sobre esta palabra de tener ánimo, algo que en este mundo se está perdiendo. Estaba leyendo ayer que decía que Jesús, cuando ponía a este niño, lo ponía delante de los mayores y decía, haceros como niños, porque si no, no podéis entrar en el reino de los cielos. Y yo me ponía a pensar, no hay tanta explicación sobre esto, ¿no? Pero yo me acuerdo de los niños, el ánimo que había, el entusiasmo que había por hacer cosas. Veo muchos jóvenes sin entusiasmo en estos tiempos. Y jóvenes del ministerio, que no tienen entusiasmo. Y no tienen entusiasmo porque no tienen a Dios en su vida. Porque han nacido o han crecido en un ministerio que es de Dios, pero no han recibido a Dios. Por eso el énfasis que hacen los pastores tanto de es necesario que tengas el bautismo del Espíritu Santo. Porque si no, nunca te entusiasmarás. Harás las cosas teledirigidas, obedientes, mandadas, pero no te entusiasmarás, te gozarás de lo que estás haciendo. Y eso tenemos que inculcarlo a nuestros hijos, que reciban al Señor, que conozcan a Dios. Hoy hemos estado sirviendo y me he gozado porque hemos servido a más de 300 personas que tenían necesidad. Y te daban las gracias y te llenabas de orgullo, pero y yo veía gente entusiasmada dando el alimento. Obreros y hermanos y hermanas que estaban entusiasmados, alegres de poder servir, de darse cuenta de que no hay nada mejor que pueda hacer en este momento, que es pues servir a Dios, ser un utensilio para Dios. No es necesario que te llamen cuando estás entusiasmado, no es necesario que te griten, no es necesario que te guíen, solamente el fuego en tu corazón te hace que, ay amigo, que el celo por la casa del Señor te consuma y que seas doliente y que ese doliente sea del fuego que hay en ti porque Dios está dentro de ti y hay tanto por hacer que no podemos perder el ánimo, no podemos perder la fuerza, no podemos decir ya se acabó todo, puesto que hay tanto por hacer en esta vida. Alrededor tuyo, donde vives. A veces yo tengo muchas experiencias. Ayer hablaba sobre esto, ¿no? Y decía, me acuerdo cuando Dios me animó a llevar carga, ¿no? En una casa, a ser responsable de una casa de remar. Yo estaba en una primera fase, pues como todos, en mi rehabilitación, en mi trabajo, en la obra de Dios en mí, pero me estaba llenando del Señor. Y me acuerdo un hermano mayor, bueno, un hermano que venía de una casa que se había abierto, que estaba sin ánimo, desanimado, sin gozo. Y yo le preguntaba, no tengo nada que hacer, está todo hecho. La verdad que aquí hubo un cambio y yo llegué a ese lugar y el Señor me habló de tantas cosas que había que hacer. No había momento para parar, no había momento para no dejar de hacer cosas. ¿Por qué? Pues porque estás lleno del Señor. Y cuando estás lleno de Dios tienes visión. Y cuando estás lleno de Dios no tienes donde recostar tu cabeza. ¿Por qué? Porque el Señor no recosta la cabeza cuidándote a ti. Porque el Señor está entusiasmado en hacer la obra contigo. O te imaginas, tú piensas como tú actúas y Dios actúa sobre ti igual. No, pues eso te hace que te muevas y que ardas en no parar, en andar una milla más, en tener ese gozo para poder servir y hacer la obra del Señor. Amén. Y se animó su corazón, aleluya. Cuando vemos la cobertura de Dios y vemos la mano de Dios en nuestra vida, ¿qué te hace? ¿Te entristece o te da gozo? Pues deja que Dios sobre en tu vida, deja que llenarte del Señor. Cuando ves cómo Dios está obrando en ti, lo único que puedes es llenarte de alegría, ¿no? Y Josafat se animó, y esa es la palabra que Dios me traía, ¿no? A veces viene desánimo a nuestra vida,
yo decía algunas cosas contrarias, ¿no? Por ejemplo, viene la desidia. La desidia es no tener ganas de nada. No tengo ganas de hacer cosas, hoy el día no me da. Y el Señor dice que son nuevas sus misericordias cada día. Dios, su amor no descansa sobre nosotros. Y Dios se goza, ¿no? Y está entusiasmado de poder hacer la obra con nosotros. Falta de ganas, desánimo, indolencia. La palabra de Dios dice, maldito, el varón que hiciese indolentemente la obra del Señor. Y esa es la frialdad que trae el mundo. Y me doy cuenta, ¿no?, de esa palabra que dicen los que Dios está con ellos, ¿no? Y los que ves que están vacíos. Tenemos que llenarnos de Dios. Porque si no nos llenamos de Dios, va a venir frialdad a nuestra vida. Va a venir falta de visión. Va a venir falta de reconocer que Dios está haciendo la obra con nosotros. Y hermanos, tenemos que calentarnos en el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego que ahora en estos tiempos, qué frío que nos paraliza, ¿sí o no? Que no tenemos ganas de hacer nada. No, tenemos que quemarnos en el fuego del Señor, para que toda hojarasca, todo lo que estorba, se vaya y nos llene de fuerza, de vitalidad, de ánimo sobre todo, para poder hacer la obra del Señor. Amén. En segunda de Corintios, quiero compartir unos versículos sobre ello, pero me habló mucho la palabra de Josafat, ¿no? Y cómo Dios le proveyó, ¿no? Y cómo vio. Y yo creo que mejor es el fin que el principio, pero desde el principio nos gozamos de ver cómo Dios obra en nosotros. Y en cada etapa de nuestra vida no podemos de estar exaltados de ver la obra de Dios con nosotros. Y eso nos tiene que hacer, bueno, pues ver y reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Llenémonos del Señor vivo, del que vive. En segunda de Corintios 9, versículo 2 decía Pablo, ¿no? Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Amén. Vuestro celo ha estimulado. Estimular, ¿qué significa, no? Animar, ¿sí? Amén. Son cosas que contagian, ¿no? Que tanto el desánimo como el buen ánimo. Pero el desánimo rápidamente. Pero alguien que tenga ánimo es como la chispa que puede encender el fuego del Espíritu Santo en un lugar. Es como la chispa que puede encender la lámpara en un sitio que hay oscuridad. Solamente el toque de Dios. Amén. Solamente la presencia de Dios. Solamente una lámpara que esté encendida ilumina toda esta habitación. Y se van todas las tinieblas. Y esa es, no, yo creo que, como decía Pablo, yo me ponía ayer a buscar a Acaya, y Acaya es una ciudad que estaba cerca de Macedonia, un lugar en Grecia, ¿no?, tomado por los romanos, donde dice Pablo que Acaya preparada desde el año pasado, o sea, los campos están blancos, decía Jesús a sus discípulos. Ya es tiempo de la siega, ya es tiempo de obrar. ¿A qué esperamos? El otro día hablaba yo con unos hermanos y veía un hermano muy bonito y me decía, hermano, estoy sirviendo a Dios, estoy a tope. Se ha jubilado y bueno, ahora dedica su tiempo, pero no esperes a la jubilación, a poder servir, a hacer algo, sino desde cuando recibes a Dios, con la edad con la que tengas, con 10, 12, 13, 14, 20, 50, a servir a Dios, a hacer las obras de Dios, a que no haya nada que estorbe, ¿no? Y Pablo les reconoce, ¿no?, y les honra, ¿no? Y conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado. Y yo veo a Pablo como que se gozaba, ¿no?, conquistando ciudades, poniendo bandera, abriendo iglesias, viendo la cobertura de Dios. Y es que cuando te llenas de Dios, la fe no te falta. No te falta la fe de saber que se puede conseguir. Y eso es lo que nos falta muchas veces. A veces hacemos las cosas, pero sin la fe necesaria de saber que lo vamos a alcanzar. Y a veces otros nos quieren que sí, que vas a llegar, que yo te empujo, pero la fe tiene que brotar en tu corazón. Amén. No te puedes dirigir. Sí, somos dirigidos, somos llevados, pero te tiene que dirigir, te tiene que llevar el Espíritu Santo. Y dice, está preparada y vuestro celo
ha estimulado a la mayoría. Qué bueno que nos estimulemos los unos a los otros con el celo santo del servicio a Dios y que vean en muchos, sobre todo, que está la llenura del Señor, y esa es la que mueve el ministerio. El ministerio solamente lo puede mover el Espíritu Santo, lo puede mover Dios, de conseguir grandes conquistas. Yo hoy me he gozado aquí y en estos días me estoy gozando y veo la gente que viene, incluso con medio de las adversidades. Hoy ha habido un ataque esta mañana, no sé si lo sabéis, pero nos han cerrado las puertas de la iglesia, nos han echado como pegamento en las cerraduras y no podíamos entrar. Pero para Dios no hay nada imposible. Si no traemos lo que sí, la derribamos las puertas. Si las puertas naturales no tienen impedimento, ¿qué se piensa la gente? Esta obra es de Dios y debe de ser así. Y yo me gozaba, ¿no?, de ver cómo podíamos ser útiles, podíamos bendecir a tantas personas, cientos de personas, en proyectos que han nacido de la nada, pero que han nacido en personas que tenían fe. Y eso no se puede perder, porque con esa fe y con esos proyectos haremos grandes cosas en el Señor. Podremos alcanzar grandes cosas, como dice Hebreos, ¿no? Podremos conquistar grandes reinos como conquistaron esos hombres y mujeres de Dios que estaban entusiasmados por hacer la obra. Últimamente hablamos mucho de la vida de Caleb y de otros tantos que llegaron a una edad avanzada y decían: mis fuerzas de ahora son mis fuerzas de antes. Pero yo lo veo a veces acortado en juventudes, que veo que falta entusiasmo, que falta ánimo, que falta celo, que falta compromiso. Y dices: ¿cuándo lo hará? Solamente lo hará cuando recibas a Dios y abras tu corazón. Y si no tienes ese entusiasmo, hermano, ten cuidado, porque esa esencia no está, que es el Señor. Amén. Aleluya, que vuestro celo ha estimulado a la mayoría, y eso es lo que estimula el llenarnos del Señor, el recibir al Señor, recibir el Espíritu Santo, el que crezca lo que es Dios con nosotros. En Gálatas, capítulo 4, versículo 18, dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Aleluya. Tener celo siempre. Si Dios está contigo, Dios está en tu interior, no hay un impulso de celo un domingo, un momento de iglesia, un momento de, bueno, hoy es el momento, hoy es el día de servir. No. Si Dios está contigo es siempre. Amén. No es fingido, como yo leí aquí en esta palabra. No es fingido. Es algo que está en tu interior, que brota en ti. No hace falta, como dice la palabra, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Aleluya. Yo veo mucho forma de actuar según quien está contigo, ¿sí? O piénsalo tú. Cuando no hay nadie contigo, ¿cómo es tu servicio? ¿Cómo es tu entusiasmo? Pues a veces, pues date cuenta que cuando Dios está contigo, 100 por 1, ay amigo, no hay, solamente quieres agradar a Él. Amén. Por eso dice la palabra: cuando obréis o hagáis la obra, hacedlo como para Dios y no como para los hombres. Y servimos a Dios o servimos a los hombres. Yo quiero servir a Dios. Yo durante mucho tiempo he sido un hipócrita. Y un hipócrita es el que dice una cosa pero no la hace. Yo quiero luchar contra la hipocresía y quiero que realmente se vea la verdad en nuestras vidas, porque al final tendremos nuestras cuentas delante del Señor, ¿sí? Por lo tanto, es bueno mostrar celo en lo bueno siempre. Siempre tenemos que dar bien por mal, siempre tenemos que bendecir. Estaba con la hermana aquí fuera, no voy a decir el nombre, pero la hermana estaba enfadada porque está sirviendo todos los días, viene muy temprano a servir. Y dice, ha dicho una palabra, no palabrota, pero ha dicho una palabra sobre quién haya podido hacer esto. Digo, tenemos que orar por él, para que Dios toque su corazón. Seguramente Dios tocará su corazón. Te enfadas por lo que ha sucedido, por el atentado que ha habido, pero nosotros tenemos que tener el celo de hacer lo bueno siempre. Y seguramente se han quedado sorprendidos de que hemos seguido sirviendo a Dios, con gozo, con alegría, sin crear hierro contra hierro. Por lo tanto, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Por lo tanto, a mí me habla de que esto es algo que tiene que estar en el interior de las personas.
de que tiene que ser algo genuino, algo sincero, como dice el Señor, ¿sí? Algo que no te lo muestra, como decía Pablo, este Evangelio no me lo ha mostrado letra ni hombre, me lo ha mostrado el Señor, el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no es necesario que lea algo para saber cómo debo de actuar. Debe de brotar de mi corazón, en mi interior. Ante tales frutos no hay ley. Ahora es el momento de hacer el bien. Ahora es el momento que me están viendo de poner la buena cara. Ahora que me están viendo es cuando me está viendo, voy a coger para hacerlo. Amén. Debe de brotar en nuestro corazón. Y me hablaba de muchos personajes de la palabra de Dios que Dios le habló en su vida, ¿no? Me hablaba mucho de Nehemías ayer. Como Nehemías le vino palabra por una noticia que le llegó, ¿no? Y es que su casa estaba destruida y él lloró y él estaba bien en el lugar donde estaba, pero él se llenó del Señor y teniendo esa comunión con Dios le habló de un plan, de una visión que nadie le había hecho, de que era imposible, pero él fue, él cruzó, él llevó cartas, él comenzó y la buena obra que comenzó, la buena obra que Dios empezó en él, la acabó. Y dice que había entusiasmo. ¿Por qué? Porque veían que el muro estaba creciendo. Y Nehemías tenía que seguir buscando, orando, para poder seguir teniendo ese entusiasmo de no acabar la obra. Y lo veo muchas veces, ¿no? De que empezamos muy bien, pero luego algo sucede, de que bajamos la guardia. ¿Por qué? Pues quizás vas por tus fuerzas y no vas con la fuerza del Espíritu Santo. Y esta obra o este trabajo que estamos comenzando no es corto, sino es un trabajo largo. Es una etapa que vamos a llevar hasta el final de nuestras vidas. Por lo tanto, por nuestras fuerzas van a decaer muchas veces. Ahí es donde tiene que aflorar el Espíritu Santo. Porque en un momento de debilidad, en un momento de desánimo, puede venir la caída. Como le vino a Esaú, ¿no fue así? El escogido, el primogénito, y en un momento de debilidad, de hambre, ahí le vino el ataque. No podemos bajar la guardia. Y la guardia solamente es Cristo con nosotros. Amén. En vano vela la guardia si no es Dios. En vano trabajamos si no trabajamos para Dios. En vano edificamos si no es Dios el que edifica con nosotros. En vano hacemos las cosas si no es Dios el que nos mueve a hacerlas. Amén. Y hay tiempo de, como dice Eclesiastés, tiempo de descansar y tiempo de obrar, pero en todo momento que sea guiado por el Señor. Y si Dios te guía, pues vamos a ver resultados, vuelvo a decirlo. Y también vamos a ver formas en las que hacerlas. Las formas en las que hacerlas es esa, como he dicho antes, ¿no? Ese pronto ánimo, ese amor por hacer las cosas. Yo veo muchas veces plasmado en la obra, ¿no? El entusiasmo o el ánimo o el desánimo en muchas cosas. Yo a veces veo obras hechas y digo, ¿a que sé quién la ha hecho? ¿Por qué? Pues por conforme está hecha, acabada, terminada, con el amor con el que está hecho, ejecutado, presentado, con el entusiasmo con el que se ha obrado, vuelvo a decir la palabra, o con el contrario. Y te das cuenta de una persona que está llena del Señor, una persona que tiene las cosas claras porque sus pilares están en Cristo, o una persona que aún tiene dudas en su vida. Amén. Y queremos adornarlo y queremos presentarlo bien, pero en definitiva esa es la esencia que deja, ¿no? El fruto que dejamos, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor y no para el hombre. Todo lo que hagamos sea para Dios y no para el hombre, tanto en beneficio como pensando en el perjuicio que podamos tener, ¿no? Y aunque no haya nadie delante de nosotros, sabiendo que Dios siempre está presente, ¿no? Amén. Y para acabar en Isaías 42, versículo 13, o anhelemos ver la mano de Dios o ver a Dios con nosotros cada día. Amén. ¿Cómo sabes que Dios está contigo cada día? Pues oye, pues viéndolo en tu camino, ¿no? Viéndolo en, como hemos dicho antes, ¿no? Como Josafat veía que lo que hacía era prosperado porque Dios estaba con él. Dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará
sobre sus enemigos. Amén. Veamos a Dios como un gigante en medio de nosotros. Amén. Siempre llevamos amuletos, ¿no? Yo veo mucha gente que, pues no sé, son supersticiosos, ¿no? Deportistas, artistas, siempre llevan un pequeño amuletito, ¿no? Un pequeño crucifijo, un pequeño no sé qué, una pequeña acción en la que piensan que eso les va a dar la suerte, el triunfo y tal. Nosotros no tenemos un Dios pequeñito, no tenemos un Dios grande, gigante, un Dios que se pone como gigante valiente delante de nosotros, y es el que nos defiende, el que ese gigante puede con todo. No hay oposición que pueda haber. Esta mañana me han llamado los hermanos, oye, que nos han cerrado las puertas. Digo, tranquilo, verás cómo se van a abrir. Y se han abierto las puertas. Y la bendición de Dios siempre viene. No empequeñezcas a Dios en tu vida. A veces utilizamos a Dios como un amuleto. Dios es todo. Dios es el aire que respiramos. Dios es todo lo que podamos sentir. Amén. A veces la expresión de nuestra vida, de nuestros frutos, de nuestro trabajo, es la expresión de la dimensión que le damos a Dios en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que lleguemos a conocer la plenitud de la altura, la longitud, de la anchura de lo que es Dios. Porque es infinita. Amén. Bueno, yo ya he llegado hasta aquí, yo ya puedo orar, hago mis devocionalitos por la mañana y bueno, ya con eso me justifico, porque en verdad no me falta nada. Mejor no te falta nada por el que está cerca de ti. Pero a lo mejor llegará un tiempo en que vendrá desierto en tu vida. Por lo tanto tendrás que estar lleno de ese gigante poderoso que es Cristo Jesús, que es Dios. Más gigante que cualquier cosa. Hay una canción que dice más grande que... ¿Cómo es? Mi Dios es más grande que... Mi Dios es más fuerte que... Y por nada se puede cambiar. Por eso buscaba este versículo, que Jehová saldrá como gigante. Amén, aleluya. Dándonos la victoria, dándonos el triunfo, dándonos, pues, rompiendo todos los cerrojos, todas las puertas de bronce y todas las ataduras que hay, que nos impiden. ¿Por qué? Porque nos falta la fe de reconocer a Dios en medio de nuestros caminos. Y poder decir, como le dijimos a ese gigante que también estaba ahí, como paladín filisteo, tú vienes con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Solamente el nombre de Jesús tiene poder. ¿Para qué? Para poder doblegar toda autoridad, toda potestad. ¿Qué es lo que quiere traer? Quitarnos la vida, traernos la muerte. Y hay gente que está en vida, pero está muerta porque no tienen sangre. Y la sangre de Cristo es la que nos da las fuerzas. Amén. Vamos a orar. Ponte de pie conmigo. Y yo quería darte esta palabra hoy de ánimo, de que Dios está conmigo, hermano, de que Dios está contigo, de que Dios está con el pueblo, Dios está con nosotros y está como gigante, poderoso en medio de nosotros. A veces hay conflictos en nuestro interior. Yo veo muchos hermanos que les veo como con temor, como impotencia. Veo muchos hermanos con prejuicios, con complejos. Pero el ejército de Dios dice que Dios escogió a lo vil y menospreciado para avergonzar la sabiduría del mundo. Amén. Aquí no es nuestro intelecto ni nuestra fuerza humana. Aquí es Dios con nosotros. El momento que tú pienses que tú puedes, tu capacidad, tu intelecto, amigo, vas a reducir la fuerza de Dios en tu vida. Deja que Dios obre en medio de ti. Por eso Dios escogió a los niños también, porque los niños solamente son guiados por sus padres, son defendidos por sus padres, por los que les ama. Y por lo tanto nosotros tenemos que ser como niños y reconocer a nuestro Dios como gigante poderoso. Y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Amén. Vamos a tocar una alabanza, aleluya, y vamos a clamar a nuestro Dios. Amén. Pidiendo que lo necesitamos, que nos despierte el celo, que nos despierte de este mundo que trae engaño y trae mentira. Aleluya. Y que trae limitaciones. Tú no puedes, tú no vales, tú no sirves. ¿Dónde vas? Pues mira, yo voy en el nombre del Señor.
Yo voy en el nombre de Jesús y no hay limitación. Amén. ¿Qué futuro tienes? ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué planes tienes de vida? ¿Qué proyectos tienes? ¿Están todos basados en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios? Pues confía en Dios y Él hará. Cierra tus ojos. Señor, gracias por las grandes cosas que has hecho en nuestra vida, Señor. Señor, si nos ponemos, no podemos enumerar las tantas grandes cosas que has hecho en nuestra vida. Señor, cuando más lo necesitamos, tú saliste como valiente, como gigante, Señor, como el Dios Todopoderoso, Señor, donde nos defendiste de nuestros enemigos, del que nos tenía atado, quien nos tenía preso, nos sacaste de ese foso, de ese pozo, donde no podíamos salir, bendito Dios, Señor. Nos diste libertad, nos diste fuerzas, nos diste gozo, Señor. Sobre todo nos diste vida, bendito Dios, Señor, y queremos vivir la vida en ti, Señor. Queremos, Señor, Dios mío, declarar que tú eres con nosotros, Señor. Queremos declarar que tú estás con nosotros, Señor. Y si tu palabra dice que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que pueda contra nosotros, Señor. Porque tú eres el que nos da el querer como el hacer, Señor, la obra, Padre. Señor, queremos hacer tu obra. Queremos, Señor, Dios mío, servirte. Señor, queremos, Dios mío, ser tus hijos, tus obreros, tus utensilios, tus hijos, Dios mío. Quítanos, Señor, Dios mío, todo lo que estorba, Señor. Sobre todo el mirarnos a nosotros mismos, el ser egoístas. Y el egoísmo nos trae limitaciones, nos trae tristeza, nos trae pensar que nos falta. Pero en ti hay plenitud de gozo, Señor. Gozoso de saber que solamente te necesitamos a ti, Jesús. Que por ti y a través de ti viene la provisión natural y espiritual, Señor. Por eso queremos llenarnos de tu Espíritu Santo, Señor. Dios mío, no queremos que nuestras copas se vacíen, sino que estén rebosando de gozo, de alegría, para poder, Dios mío, ver las maravillas de tu obra cada día en nuestra vida y darte gracias cada día. Gracias, Señor, Dios mío, por la vida. Gracias por lo que has hecho en nosotros, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. También gracias por lo que nos has quitado, Señor, Dios mío. Solamente tener, Dios mío, motivo de agradecimiento, Señor. Y Dios mío, sigue entusiasmándonos, Dios mío. Sigue dándonos tu ánimo, sigue dándonos tu gozo de saber que no hay nada más maravilloso que servirte a ti, Jesús. Aleluya. Queremos ser un pueblo agradecido, gozoso, entusiasmado de ver tus maravillas en medio de nosotros, a través de nosotros. Por eso, Señor, derrama ese entusiasmo a nuestras familias, a nuestros hijos. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, Dios mío, a tu iglesia, Señor. Dios mío, que todos podamos llenarnos de ti, gozarnos de ti, Padre. Santo eres Jesús. Aleluya. Aleluya. Todo tiempo te bendeciré. En nombre de mi Salvador. Gloria a ti, Jesús. Mi buen pastor, la luz que guía mi caminar. Confiaré en su fidelidad en medio de la oscuridad. Permaneceré y yo no temeré. En medio de la batalla yo le cantaré. Mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. La buena obra que empezó en mí
será fiel en completarla. Aleluya, su promesa cumplirá.